El tema de enfermedad y de salud, pues es un tema obviamente muy amplio y ahorita, por supuesto, el coronavirus está siendo una amenaza, pero quisiera yo que nos hiciéramos un paso atrás y que nos demos cuenta que no estamos indefensos ante esta amenaza. La información está cambiando continuamente, la información científica nos está llegando de una forma muy dinámica. Y entonces yo les invito también a que me sigan en mis redes, en mi sitio luciachavez.com y en mi Instagram, donde estoy compartiendo la información del momento. Porque pues lo que sabemos hoy, igual y dentro de un mes, ya es una cosa completamente distinta. Pero por lo pronto, hoy tienen lo último que se sabe en cuanto a nutrición para poder prevenir la severidad del COVID-19. Entonces, el coronavirus sí es un virus y que produce la enfermedad que se llama COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que sabemos ahorita? Sabemos que es altamente contagiosa, sabemos que se contagia entre los seres humanos, sabemos que puede mantenerse en las superficies por diferente tiempo, en el cartón 24 horas, en un plástico 72, en metales hasta 7 días, etcétera. Entonces sabemos también que la severidad del COVID-19 llega a un resultado clínico negativo al punto de que el paciente se encuentra en un estado crítico o desafortunadamente pierde la vida. Y hemos aprendido también que existe esta triada letal, que viene siendo el padecer condiciones como diabetes, presión arterial alta y obesidad. También sabemos que no somos ahorita inmunes al coronavirus. Se habla de tener una vacuna, sin embargo, también se sabe que el virus ha mutado y que posiblemente siga mutando. Se tienen estudios preliminares que nos dicen de que ya tiene hasta 8 mutaciones. Entonces, realmente pensar en que una vacuna nos vaya a resolver sería poner nuestras esperanzas en algo que no sabemos si vaya o no a funcionar. Pero lo que sí sabemos es que nuestro sistema inmune tiene mucho que ver con esa respuesta ante el COVID. Y la gran realidad es que todos nos vamos a enfermar. Entonces, sí, como les comentaba, es una amenaza, pero la amenaza no viene del exterior. La amenaza viene del interior, de nuestra capacidad de poder enfrentar este contagio. Entonces, en el momento en que ya no tengamos cuarentena y salgamos, ¿verdad?, a vivir la nueva rutina, los retos cotidianos, va a ser un momento interesante en el que todos tendremos, ojalá estuviéramos ahorita reflexionando en cómo vamos a poder enfrentarlo en ese momento, pero a la hora de la hora, pues vamos a estar todos afuera, o sea, no va a ser como que nos vamos a quedar todos en casa. Y sí, claro que tenemos que tener la conciencia de tener la higiene de prevención, de que nos lavemos las manos, de que estornudemos en el codo, de que limpiemos superficies. Eso es parte de la conciencia del entorno, ¿no? Que si el celular, que si las manijas, que si el volante. Claro que habrá que reducir movilidad también, pero pues no vamos a poder vivir así. O sea, la realidad es que también es que como especie humana, pues somos sociales. Entonces, tampoco es para tenerle miedo, porque lo que tiene un efecto más importante es estar sano. Entonces, estar sano es tener un sistema inmune fuerte. Entonces, sí es sabido que la enfermedad COVID tiene diferentes tipos de severidad. Y la gran mayoría de las personas no van a padecer síntomas y algunos que otros pues sí la van a pasar muy mal. Los menos son los que van a estar en estado crítico, pero ¿cómo sabemos quién somos nosotros? Entonces, ¿quién está sano? Esa es una buena pregunta. Aquí en México, el exceso de peso representa el 7 de cada 10 personas. El exceso de peso es por obviedad, un estado de malnutrición. La diabetes tipo 2, una de 10 personas tiene diabetes. Cuando estamos hablando de presión arterial alta, estamos hablando que inclusive de uno de los 5 que la puede padecer, la mitad no lo sabe siquiera que la padece. Entonces, no es que nos pongamos en un plan pesimista, no es un plan de miedo, sino que es un plan de que pongamos manos a la obra, de que hagamos algo al respecto.
Aquí les quiero poner tan solo el caso, por ejemplo, de diabetes, donde nos han hablado siempre de la evolución de la diabetes. En las guías prácticas clínicas, en las normas oficiales de atención, en el área de la salud, ya sea privada o social, siempre se ha hablado de evolución de diabetes. En el área académica siempre se ha hablado de que es evolución, como si de la resistencia a la insulina pasáramos a glucosa elevada, luego a prediabetes, luego diabetes, luego las complicaciones micro, macrovasculares, hasta que entonces se llega pues, a perder, claros, la vista, hay disfunción renal, diálisis, pero realmente la conclusión final es perder la vida. Cuando en realidad existe resolución. Entonces, ¿por qué estamos hablando de diabetes como un continuo? Esto es trágico y esto sí es grave porque luego la gente puede pensar que es su destino. Y entonces, ¿para qué hacer algo al respecto? Si nunca habían escuchado de que la diabetes se podía resolver, es porque precisamente siempre se había hablado de una evolución de la enfermedad hasta la muerte, como si una no se pudiera detener o dos no se pudiera remitir. Entonces, estar sano implica tener condiciones cardiometabólicas equilibradas. Un hígado graso puede dejar de ser hígado graso en 2 semanas, pero también nos podemos hacer de un hígado graso en 2 semanas. Entonces, ¿en cuánto tiempo vamos a salir? Si vamos a salir en 2 semanas, ¿qué tendríamos que estar haciendo hoy? Preparándonos para que el momento en que salgamos tengamos entonces un equilibrio o una salud cardiometabólica. Una prediabetes se puede resolver en 3 semanas. Una diabetes depende del caso y depende también, por supuesto, de la intención de reeducarse del paciente. Porque a veces invertimos más tiempo en deseducarlos que en educarlos. Y entonces dice, sí, incluye mantequilla. No, 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 a mí me dijeron que no, no mantequilla. Y ahí nos podemos quedar atollados con la mantequilla. Entonces, si hay una intención de educarse, el paciente puede resolver diabetes. En algunos casos, lo hemos vivido, mi equipo y yo, y tenemos un caso particular que en 7 días dejó de tomar insulina después de haber sido insulino dependiente por 6 años. Entonces, y hasta la fecha sigue sin tomar medicina, ya pasaron unos 9 meses aproximadamente. Entonces, eso es lo que se llama remisión de diabetes. La presión arterial puede también cambiar sus características y puede mejorar en 20 días. Y el exceso de peso, pues realmente no tiene sentido enfocarse en el exceso de peso porque es un síntoma. Es simplemente una forma de que el cuerpo está diciendo no estoy tolerando tu estilo de vida y no lo estoy tolerando de una forma fisiológica. Entonces es como se está expresando. Podría estarse expresando con un cáncer, podría estarse expresando con una enfermedad autoinmune, pero el exceso de peso es otra forma de expresar del cuerpo de que no está en condiciones cardiometabólicas. Entonces, si nos vamos a la causa, si nos vamos a atender la función celular, entonces, por supuesto, que se recuperan las funciones y el cuerpo empieza a perder peso. Y esto es clásico entre las mujeres, que cada vez estamos comiendo, digamos, menos o inclusive hasta podemos nada más leer el menú y ya engordamos, ¿no? 5 libras. Entonces, esto se da porque nuestras condiciones metabólicas no están funcionando como deberían de funcionar. Pero afortunadamente nuestro cuerpo es sumamente leal. O sea, si estamos hablando de que podemos cambiar nuestro estado de enfermedad para que sea un estado mucho más sano en menos de un mes, en todo este tipo de condiciones, pues estamos hablando de que el cuerpo tiene la gran capacidad de repararse, siempre y cuando tenga lo que necesita para poder restaurar esas funciones. Entonces, aquí les quiero compartir por qué se da este concepto de la triada letal. Si nos ubicamos con un paciente sano, como vendría siendo el paciente tipo A, que lo vemos en la parte inferior de la estadística, ahí podemos ver que este paciente tiene un estado bajo de inflamación. ¿Por qué? Porque está sano. Su metabolismo está sano. Entonces, el momento en el que se contagia, sí, por supuesto puede haber un pico de inflamación, pero el cuerpo es capaz también de modularlo y lo va a reducir. Sin embargo, este pico tiene una gran distancia entre, digamos, el momento máximo de la inflamación acelerada y lo que viene siendo el umbral
de tolerancia de inflamación del paciente. Si lo vemos en el caso del paciente tipo B, que son todos estos pacientes que ya les comentaba, obesidad, diabetes, presión arterial alta y otros trastornos metabólicos, entonces este paciente ya tiene una inflamación subyacente, ya existe una inflamación ahí, ya está ahí, y de una forma persistente. Por eso es que se le llaman enfermedades de inflamación crónica, porque la inflamación está ahí desde que amanecen hasta que duermen. Entonces, si no se reduce esa inflamación, al momento del contagio, entonces obviamente va a haber una inflamación aumentada y ya se queda muy cerca del umbral de riesgo de fatalidad. Entonces, para prevenir que las enfermedades, de cualquier enfermedad que se tenga, que sea crónico-degenerativa, pues entonces el propósito es hoy, ahorita, en ese instante, reducir la inflamación. Porque así como podemos hacer un hígado graso con el alcoholito, con las papas, con las sodas, con esto y con lo otro, como les digo, también podemos irnos en el otro sentido. Y entonces reducimos el estado de inflamación y esto nos va a asegurar que entonces estemos lejos de ese umbral que es lo que nos pondría en riesgo ante el coronavirus. Y aquí les comparto, por ejemplo, esta investigación que se presentó apenas en el 2019 y es la primera vez que la Asociación de Diabetes en Estados Unidos confirma que la diabetes es reversible. Entonces, esto ya lo sabíamos en la clínica, lo hemos vivido con los pacientes, pero no se había confirmado nunca dentro de una guía práctica clínica. Entonces, esta es una buena noticia y es una noticia como para compartirla. ¿Por qué no se ha mencionado a bombo y platillo y por qué no se han hecho ruedas de prensa para informar a la gente que puede cambiar su condición crónica? Pues entonces tendríamos que preguntarle a los conflictos de intereses entre la política y la industria farmacéutica. Pero de que se puede resolver, se puede resolver. Entonces, ¿qué podemos hacer ante el coronavirus específicamente? Porque si ya nos vamos a estar preocupando por reducir ese estado de inflamación crónica y queremos ser el paciente tipo A, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Vaya, con esto quiero decir que no podemos atender nada más al sistema inmune y estar haciendo o estar consumiendo alimentos que no favorecen el estado de inflamación. Entonces, de nada sirve que demos un apoyo antioxidante si vamos a estar consumiendo el refresco. De nada sirve que estemos dando un apoyo a las células asesinas, que son los natural killers, que son parte del sistema inmune. No los vamos a poder apoyar con lo que ocupan, pues están yendo a la guerra, entonces necesitamos darles herramientas para que, ahora sí que les necesitamos dar el fusil para que vayan a la guerra, pero no sirve de nada que entonces le estemos quitando otras herramientas porque lo estamos haciendo a través de estar consumiendo alimentos que son inflamatorios. Realmente la condición de inflamación se da en el momento del consumo del alimento. Entonces, por eso son enfermedades de inflamación crónica, porque entonces quiere decir que se está consumiendo lo mismo a través del tiempo. Entonces, no se le está favoreciendo al cuerpo en ese sentido. Pero todo eso cambia en un día, en el momento en el que se está consumiendo cualquier alimento. Y el tema es qué vamos a comer en tiempos de coronavirus. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito en el sistema inmune y prácticamente nos encontramos con 5 diferentes áreas de apoyo. Esta información viene de una investigación que todavía no se publica y que se presentó anteayer. Entonces, es una información que viene salidita del horno, debe de estarse publicando en los siguientes 10 días. Y aquí nos vamos a encontrar con que las diferentes áreas de apoyo de nutrición también dependen del momento en el que se encuentre la persona con la infección, ¿no? Entonces, sí quiero compartirles la ciencia y sí quiero compartirles lo que pudiera ser algo tedioso o algo aburrido, pero al final les voy a explicar exactamente por qué. Y esta, digamos que es la parte más difícil, lo vamos a tener que ir simplificando para que entonces sepan qué comer en tiempos de coronavirus. Pero sí es importante que comprendamos que no es lo mismo el momento de la prevención que el momento de la infección, que el momento de la inflamación en aumento, porque realmente cuando sucede la infección, lo que sucede es una inflamación natural por parte precisamente del sistema inmune. Así es como se defiende el cuerpo ante los patógenos. El problema es cuando entonces la inflamación es exacerbada. Entonces, aquel
antiinflamatorio, digamos, que estabas consumiendo, o sea, bueno, más bien ese elemento nutricional que estabas dándole a tu sistema inmune para que combata la inflamación, puede producir que entonces haya una inflamación en aumento y entonces se tiene que reducir el consumo de ese alimento en particular. Entonces, esto nada más es para que tengan una idea de que no es lo mismo, y está señalado con la flecha roja, el paciente tipo A, como les decía, el paciente sano, o el paciente tipo B que tiene una inflamación crónica. Porque si ya el paciente trae la inflamación y luego le estás agregando elementos para que su sistema inmune reaccione y se acelere, pues entonces pudiéramos perder la capacidad de modularlo. Y con lo que nos vamos a estar encontrando pronto va a ser precisamente con el momento de la recuperación. En la recuperación el apoyo debe de continuar para que entonces se pueda mejorar o prevenir, digamos, el daño, bueno, recuperar la función de los tejidos ante el daño que hayan sufrido por la enfermedad. Y entre ellos incluye reducir, por ejemplo, la fibrosis pulmonar. Esto podría ser un poquito la parte complicada. Obviamente aquí están los alimentos, o más bien los nutrimentos en específico. Y entonces, claro que de entrada, pues tenemos que estar hablando de que se duerma bien, de que se module el estrés y de que se coma bien. Entonces, aquí es la parte donde dice, bueno, ¿qué es comer bien? De entrada, pues es limitar el azúcar y el alcohol. Y entonces agregar, y esta es la parte fundamental, y entonces sí, ya vamos a agregar nutrimentos específicos. Entonces podemos ver en el primer renglón de la parte superior a la inferior que tenemos lo que es la parte fundamental. Ahí tenemos diferentes vitaminas, ahí tenemos unos nutrimentos que se llaman nutrimentos funcionales, tenemos el aceite de pescado, tenemos que es necesaria una dieta alta en potasio. Y entonces, aunque pareciera que les estoy dando una clase como si fueran alumnos de nutrición, realmente lo que quiero es que vayan percibiendo precisamente al alimento como medicina. Cada alimento tiene un nutrimento que tiene un efecto en tu cuerpo. Cada alimento que consumes va a ser la diferencia entre el daño y la enfermedad. Cada alimento que comes, que incluyes en tu día, va a tener un nutrimento que le va a dar información a todo tu cuerpo para que sepa qué hacer, qué no hacer, qué reparar, qué restaurar, etc. O, en todo caso, qué controlar, porque si el nivel de azúcar y de toxinas es muy alto, pues entonces todos los recursos nutritivos se van a ir para tratar de combatir ese estado de inflamación. Ya no es ningún contagio, es una inflamación por los alimentos. Y entonces se pierden recursos nutritivos en lidiar con esto. Pues obviamente sería como si estuvieras en la trinchera, en la guerra, y estuvieras atacando hacia el frente, pero entonces te están atacando también por la retaguardia, digamos, un coronavirus. Pues entonces ya no tienes recursos para uno y para la otra cosa. Entonces, precisamente por eso se los comparto, para que juntos podamos reconocer cómo en cada uno de los alimentos vamos a encontrar particularidades. Y entonces, ¿qué como, Lucía? Bueno, me voy a ir aquí a las diferentes etapas. Entonces, estamos hablando de la prevención, de la infección, de la inflamación aumentada y de la recuperación. Y entonces, de entrada es proteína. Y la proteína, y eso es para todas las etapas, la proteína es necesaria para construir todos los tejidos, para poder sintetizar hormonas, para poder sintetizar enzimas, pero también para construir glóbulos blancos que son parte del sistema inmune. Entonces, es indispensable que estemos consumiendo proteína. La proteína con mayor biodisponibilidad y mayor capacidad de absorción es la proteína de origen animal. Esto quiere decir que todo lo que vuele, camine, nade o salte, chapulines, entonces es proteína y es para consumirla. Entonces, no es para que consumamos cantidades grandes, pero para que sí nos aseguremos de estar consumiendo proteína en nuestro día. También necesitamos el glutatión. El glutatión es uno de los antioxidantes más poderosos que existe e inclusive el glutatión ha demostrado que tiene un efecto protector al daño
que se da por la inflamación. Así igualito que cuando ustedes se cortan, digamos, con un papel en el dedo y se siente ahí el daño, pues igualito entonces sucede en los tejidos o en los órganos internos. Entonces, el glutatión permite precisamente que tenga este efecto protector de la inflamación. Y de hecho, se corrió un modelo para identificar diferentes patrones que se tienen ya establecidos y ya conocidos con herpes y con influenza y con dengue, con el virus VIH. Y es posible considerar también que el glutatión reduzca la rapidez con la que se replica el virus. Y el glutatión lo vamos a encontrar en las crucíferas. ¿Las crucíferas cuáles son? Vienen siendo el brócoli, coliflor, coles de Bruselas y col rizado. Entonces, incluir las crucíferas todos los días, pues, es valiosísimo. Y esto en específico para el coronavirus. Pero también se sabe que las crucíferas contienen unos antioxidantes que tienen propiedades anticáncer y previenen también la remisión de cáncer. Entonces, cualquier persona de cualquier institución, también hay que incluir las crucíferas. Que también el glutatión se encuentra en la proteína de origen animal. Pero pues bueno, si ya estamos consumiendo proteína, pues entonces ya viene el glutatión y ya no lo incluye en este renglón de glutatión, porque ya lo estás consumiendo de cualquier manera. El potasio es indispensable que sea parte de nuestra alimentación ahorita y en este instante. ¿Por qué? Porque el potasio sérico en los pacientes de COVID que han tenido una situación, bueno, una condición crítica o que han llegado a fallecer, se ha visto que tienen deficiencia de potasio. Entonces, ¿hay algún mecanismo de pérdida de potasio que sucede gracias al virus del coronavirus? También el medicamento que se está utilizando, la hidroxicloroquina, que se utiliza sobre todo en las etapas tempranas, bueno, no en todos los protocolos, pero que sí se ha llegado a utilizar, también hace una pérdida del potasio. Entonces, esto pone en riesgo sobre todo a las personas que tienen una enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar el potasio? En los verdes. Verde que te quiero verde, todos los verdes, y que el cilantro y que el perejil y que la espinaca y que también la col rizada y la lechuga, y entre más verde mejor. Su aguacate y también plátano, por ejemplo, el camote, el plátano macho. Todos los alimentos ricos en potasio son importantes, pero las hojas verdes vienen y el aguacate vienen siendo de lo más importante. Entonces, todos podemos comer, ¿no? Aguacatito todos los días. Y continuamos con otros alimentos, por ejemplo, la vitamina A, C y D y los flavonoides, que todos y cada uno demostrado de diferente manera cómo tienen un mecanismo en relación al coronavirus. En particular, por ejemplo, los flavonoides han demostrado, y esto también, pues todo esto es información reciente, ¿verdad? Los flavonoides y todos los vegetales prácticamente van a reducir la señalización de inflamación cuando es el momento acelerado y entonces reducen lo que se llama la expresión de las citoquinas. Realmente la diferencia entre que un paciente llegue a un estado crítico o no depende de la tormenta de citoquinas. Las citoquinas son unas moléculas de inflamación. Entonces, vamos a lo mismo del paciente A y B, ¿no? El paciente que ya tiene inflamación ya tiene citoquinas. Quien tiene la llantita en la panza ya tiene citoquinas. Y entonces entra el coronavirus y entonces se van a producir más citoquinas. Cuando se llega al momento de una tormenta de citoquinas, es muy difícil entonces ya controlar esa inflamación y entonces se pone ya en riesgo la vida de la persona. Y aquí los flavonoides precisamente han demostrado que reducen ese mensaje que se les da a las células del sistema inmune para que entonces no se sigan produciendo más. Y esto es valiosísimo. Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar los flavonoides? En el color. Lo que tenga color es para comérselo, que si son pimientos naranjas, que si son rojos, que si son verdes, que si son chiles habaneros, que si son chiles jalapeños. Yo digo que debe de haber alguna teoría ahí azteca de los chiles. Yo insisto que como tienen tantos antioxidantes y tienen tantos flavonoides y tienen tantos elementos nutritivos, yo digo que la dieta azteca va a darle crán a lo que viene siendo el coronavirus. ¡Ja!
Luego también se ha hablado del zinc, y sí, efectivamente el zinc ha demostrado también que inhibe algunas acciones del virus, sobre todo que previene a que se una en lo que vienen siendo los receptores. Entonces, el consumo de zinc en alimentos como nueces, como semillas, ostiones, pues es muy importante. También se ha hablado mucho de la suplementación del zinc. Entonces, aquí en este caso, pues tenemos que tener cuidado, porque en la etapa 1 de prevención, la etapa 2 de infección, pues está padre consumir el zinc, pero ya después es mejor evitar el consumo del zinc y sobre todo de los suplementos en general, ya de cualquier suplemento. El zinc también lo vamos a encontrar en la proteína de origen animal y también es valiosa su aportación de zinc. Si no le incluí en el renglón es porque precisamente ya se está dando por hecho que se está consumiendo proteína de origen animal y por lo tanto pues se está incluyendo el zinc. El omega 3 que lo vamos a encontrar en pescados y en semillas de chía y en semillas de linaza y en sacha inchi y en semillas de cáñamo. Entonces es valiosísimo que los estemos incluyendo. El omega 3 del siempre, ¿verdad? Hay muchísima investigación que lo respalde, es antiinflamatorio. Y también se puede consumir en suplementos. Nada más que en el caso de suplemento es muy importante asegurarse que sea un suplemento que haya sido probado contra dioxinas, pesticidas, rancidez y que no incluya ni omega 6, ni omega 9, etcétera. Entonces, nunca se suplementen solos, tengan la asesoría adecuada para una suplementación y asegúrense de quien les está dando la asesoría realmente conoce acerca de los suplementos. En el caso del omega 3 es tan importante incluir omega 3 como reducir los omega 6 y 9. ¿Y dónde están los omega 6 y 9? Están en todo lo que vienen siendo los aceites vegetales principalmente y obviamente en los alimentos procesados, porque todos tienen ahí incluidos aceites vegetales. Y eso incluye también a la margarina. Por favor, si alguien sigue consumiendo margarina allá afuera, vaya a su casa y tírela. Esa no tiene ninguna propiedad que le dé algún beneficio. Al cambio, sí tiene características de daño, son proinflamatorias. Entonces, imagínense, una persona que tuviera ya una condición inflamatoria, luego se infecta de coronavirus y luego está consumiendo aceites vegetales, pues entonces eso ya es una cascada inflamatoria muy difícil de controlar. El aceite MST son las siglas de inglés, que viene siendo de triglicéridos de cadena media, y esto los vamos a encontrar en el aceite de coco, pero también ya se encuentra el aceite MST disponible para comprar en el mercado, y es un extracto de lo que viene siendo los triglicéridos de cadena media del aceite de coco. Entonces, precisamente como es un extracto y como está altamente condensado, pues es mucho más valioso que utilizar nada más el aceite de coco. Pero si no puedes encontrar el MST, pues entonces comprar el aceite de coco ya está bien. Tiene más o menos el 50% de estos triglicéridos. Para facilitarles las cosas, en mi página yo ya tengo ahí la información de cada uno de estos compuestos y dónde los pueden encontrar, etcétera. Ahí está un blog que se llama Plan de Nutrición COVID. Entonces, no es necesario que estén tomando nota, ahí van a encontrar toda la información, ahí van a encontrar los productos, etcétera. El caso del aceite MST, ¿por qué es importante? Porque el aceite MST ha demostrado, tiene dos compuestos, uno que se llama monolaurina y otro ácido láurico, y estos tienen una propiedad físico-química de romper la membrana lípida de los virus. Entonces, el coronavirus tiene precisamente una membrana grasa, lípida. Precisamente por eso es que funciona también el lavado de manos, porque rompemos esa membrana. Entonces, si consumimos el aceite MST, pues entonces va a estar sucediendo exactamente lo mismo con el virus. Esa es su cualidad antiviral. También están otros alimentos funcionales, como vienen siendo miel, ajo, cebolla. Los hongos tienen una gran cualidad para modular el sistema inmune. Para quien ya tiene inflamación, entonces
que le ayude a que no sea tan exacerbada. Los probióticos son bacterias buenas que van a estar en el intestino, colonizadas en el intestino grueso y conforman lo que se llama microbioma. El microbioma se comunica con el sistema inmune. Además de que cuando se han presentado ya las tormentas de citoquinas en los pacientes por el COVID-19, también han desarrollado otros síntomas que pueden ser digestivos precisamente porque hay una colonización bacteriana patógena porque no tenía suficiente de las buenas. Entonces, si tu cuerpo, o sea, ya está siendo infectado, por este caso por un virus, pero internamente tú no tienes una colonia de bacterias buenas, ni alta en diversidad, ni suficientes, pues entonces te conviertes en un caldo de cultivo donde bacterias oportunistas patógenas pues van a hacer de las suyas, ¿no? Entonces son muchos los frentes que puede estar cubriendo el cuerpo cuando estamos ante una infección, no nada más de coronavirus, de cualquier infección. Entonces, en este caso, pues se trata de protegernos todos. El propóleo, cúrcuma, regaliz ha demostrado tener una función antiviral muy interesante, entonces se pueden estar tomando un té de regaliz porque también está impidiendo la replicación viral. Lo que hace es que se une al receptor AC2, el famoso receptor ADC2, que bueno, tal vez famoso para mí, no para ustedes, pero estos receptores en los pulmones, ahí es donde se acopla el coronavirus. Entonces, el regaliz puede llegar a utilizar, digamos, el estacionamiento que está buscando el coronavirus y al estar ocupado, pues entonces ya no va a entrar. Entonces, el té de regaliz, pues es muy valioso en ese sentido. Sin embargo, también implica o también tiene un mecanismo de pérdida de potasio. Entonces, hay que asegurarnos de estar consumiendo una dieta alta en potasio para que entonces también el regaliz funcione. Ahora, pacientes que están consumiendo o que están teniendo como medicamento el potasio suplementado, pues entonces obviamente no vayan a estar consumiendo regaliz y normalmente son pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares. Las nueces de Brasil, 2 nueces de Brasil. Ya mis pacientes me conocen cuando les digo, no son 3, no es una, son 2, porque 3 te va a dar trastornos digestivos y no lo vas a relacionar el consumo de las nueces de Brasil. Y una no te va a servir de nada. 2 nueces de Brasil tienen suficiente selenio para que se junte con entonces otros aminoácidos que vienen de la proteína de origen animal y se puede entonces producir suficiente glutatión y antioxidantes y demás. Entonces, si se van dando cuenta, se va uniendo lo que un alimento hace con otro, además de que en el mismo alimento, por ejemplo, si tú dijeras, pues me voy a suplementar con flavonoides, pues sí, pero entonces te estás perdiendo del beneficio de la vitamina A y de la C y de otras vitaminas, además de la fibra. Entonces, cada alimento tiene un gran potencial nutricional. No nada más es uno. No podemos ser simplistas y no podemos reducirlos a una sola cualidad. Tienen son varios los beneficios que aportan. Entonces, siempre es más importante el alimento. Pero si han de incluir algunos suplementos para darse un pequeño boost, pues está padre. Pueden incluir echinacea, resveratrol, el NAC, bromelina, quercetina. Como les digo, todos estos suplementos no se suplementen ustedes solos, porque siempre van a tener una interacción. Y en el momento, en el instante en que tienen una infección, deben de dejar de tomar todos los suplementos, cualquiera que esto sea, porque pueden tener una interacción con los medicamentos que les pudieran estar dando en el hospital en caso de que se conviertan en un enfermo de estado crítico. Que lo ideal es que no lleguemos para allá, ¿verdad? Algunos nutrimentos, algunos compuestos nutricionales, como el ashwagandha o el rhodiola, digo, ¿dónde los ponemos, no? ¿Son comida o son suplementos o cómo está el plan? Porque si tú te compras ashwagandha deshidratada, entonces pues es suplemento, pero pues realmente sigue siendo el alimento y sigue siendo la ashwagandha, ¿no? Igualito, por ejemplo, con el regaliz, ¿no? Pues pudieras suplementarte regaliz, pero también puedes tomarte un té de regaliz. Entonces, es muchísimo mejor la versión no procesada y en el caso, por ejemplo, de ashwagandha, inclusive ahí en la página les comparto cómo hacerse un latte de ashwagandha. Entonces, hay una gran diferencia entre consumirse un latte que viene de leche de vaca, que tiene hormonas, que tiene antibióticos y que es
proinflamatoria. O sea, por naturaleza la leche de vaca, así como la leche de lactancia, porque pues, es para amamantar, tiene, aunque no se le agreguen hormonas, ya tiene de forma natural hormonas de crecimiento para que el becerro de 800 kilos se haga de 4 toneladas en un ratito. Entonces, nosotros adultos no necesitamos estarnos lactando y mucho menos de otra especie. Entonces, cuando les hablo de un latte de ashwagandha, no les estoy hablando de incluir una leche de vaca. Pero a veces son las pequeñas sustituciones las que pueden hacer la gran diferencia. Entonces, no se trata tal vez de hacer un cambio radical bueno, sí se trata de hacer un cambio radical de alimentación, pero no se trata de sentir que vamos a comer de otro planeta. Todo esto son alimentos que creo que podemos incluirlos, ¿no? Aquí tenemos la carne de res, incluir la variedad de las proteínas. Entonces tenemos ahí un atún sellado, tenemos ahí también, también carne de res, pero nos encontramos ahí con el aguacate, nos encontramos con el chile, nos encontramos con el nopal, nos encontramos con alimentos funcionales como la cebolla. Aquí en el caso del atún está acompañado del espárrago, que también es antimicrobial. Aquí de su lado izquierdo, donde está también la res sellada, pues ahí vamos a tener el tomate, tenemos los flavonoides, también va a haber ahí vitamina A porque es de color naranja, tenemos ahí verdes de lo que viene siendo las calabacitas, y así podemos continuar con todos nuestros platillos. O sea, aquí podemos, como les digo, tener siempre la variedad de las proteínas. Aquí en el platillo de en medio hay un portobelo, con tantito queso. Del lado derecho pueden encontrar ahí pulpo, y entonces tienes también ahí el ajo, y tienes también la cebolla, y también tienes los champiñones. Entonces es comida rica. ¿Y quieres hacer tu primer carne asada después del COVID? Bueno, pues entonces inclúyele la coliflor asada, incluye el portobelo. Esto que ven aquí no es el pan, es un portobelo. Y ahí está el tomate. Y en la parte posterior pueden ver que está también ahí el nopal asado. Entonces es procurar y hacer un énfasis en incluir muchos más vegetales. O sea, incluir todos los champiñones que puedan y que se les ocurra junto con la cebolla. También pueden hacer sus conservas, en este caso, por ejemplo, una conserva de aguacate para que no se les eche a perder tan rápido, que digo, de por sí está siendo difícil encontrar los alimentos. Ahora, aquí en Tijuana somos muy afortunados porque al contrario, los alimentos frescos y los que son locales y los que son de temporada son los que están disponibles y orgánicos, porque como ya no son de exportación, porque no los están consumiendo los restaurantes, pues entonces ahora están disponibles para ti, para mí, los mortales comunes. Entonces hay mucha fruta y verdura disponible ahorita. Y claro, lo que no hay son los productos envasados y enlatados y los alimentos procesados, pero nadie se está peleando por las verduras en este momento, y son las que van a tener un mayor efecto en tu cuerpo. Entonces, cuando te hagas tu carnita asada, incluye variedad de proteína. Ahí está también el pulpo, incluye los pimientos, incluye diferentes limones, diferentes colores, incluye hierbas y especias. O sea, ahorita estoy hablándoles de alimentos, ni siquiera de hierbas y especias, pero el romero, por ejemplo, cuando se marina junto con la carne, ayuda a que entonces la carne no produzca lo que vienen siendo los compuestos cancerígenos. Y tan fácil, tan sencillo como esto. Entonces agreguen color, y siempre se pueden hacer una ensalada, lo meten en un envase y nada más no le pongan el aderezo y no le pongan la proteína, sino hasta el momento del consumo, para que no se les haga aguada ni fea. Entonces eso se lo pueden llevar a cualquier lado y lo pueden consumir de cualquier forma. ¿Qué es lo que no ven ahí en todo lo que les estuve presentando? Ningún alimento procesado. Todo lo que tenga colorantes y saborizantes va a matar a las bacterias buenas, va a matar al microbioma. Entonces, ahí de entrada, pues ya vamos a tener un problema, una alteración. También, tienen muchos otros efectos en el cuerpo. La realidad es que esa avena que dice que tiene fresa, pues eso ni siquiera es fresa. El yogur, que antes era un alimento tan funcional, se ha convertido ahora en prácticamente un refresco, ¿no? Es equivalente a esto. ¿Qué otra cosa no ven en todo lo que les he estado platicando? No ven los azúcares o sin azúcares de los refrescos. No importa que no tenga azúcar, pues si tiene colorantes y saborizantes y puros químicos,
Si no tiene nada natural ahí, ¿cómo creen que va a reaccionar el cuerpo ante eso? Con inflamación, tal cual. Entonces, en el momento en que estés comiendo las papitas y el que estés comiendo la soda, en ese momento tú te estás produciendo una inflamación. Te estás haciendo de un hígado graso, estás provocando un trastorno metabólico, estás elevando tu riesgo de prediabetes o de diabetes, etcétera. Entonces, ¿qué no vemos aquí? Tampoco estos alimentos que supone que son sanos, ¿no? Uy, ya un chocolate alto en proteína. Ahorita que hay barras de proteína para todos lados y gluten free y orgánicas y esto y lo otro, son alimentos procesados. Van a tener omega 6, van a tener omega 9, además de que van a tener colorantes y saborizantes, además de que lo más probable es que contengan mucha azúcar. Y tampoco encuentran ahí en todo lo que les estuve enseñando los alimentos o los platillos sanos. Un jugo de naranja con avena, con moras, más leche, etcétera, sí pudiera tener algunos compuestos nutricionales, pero el exceso de azúcar es tan grande que entonces no son suficientes esos elementos nutritivos para combatir la inflamación que viene dada por el azúcar. Aquí en México el consumo de alimentos ultraprocesados es del 30% del consumo diario. A la gente le está inclusive costando trabajo en reconocer la diferencia entre los alimentos procesados, ultraprocesados y los naturales. Y aquí estamos hablando de ultraprocesados, ni siquiera estamos hablando del pan, que es procesado, pero de ultraprocesados es el 30% de lo que come un mexicano. Y ocupa México el primer lugar en América Latina y cuarto en el mundo en el consumo de alimentos procesados. Entonces, pues digo, si no saben qué comer, pues cuando menos no comer cochineros, no comer etiquetas y con eso resuelven gran parte de su estado de nutrición y de su salud. El consumo de refrescos en México es de hasta 163 litros por persona y se ha ido en aumento. Entonces, si tan solo pueden dejar de consumir que el refresco, que la bebida energética, o sea, incluyendo también el alcohol. Digo, yo soy la primera en echarme un alcoholito con ustedes a su salud, a mi salud, ¿verdad? Pero sí en justa moderación, porque cualquier líquido que tenga calorías va a ser un golpe de azúcar en el cuerpo y ese es el primer compuesto de los alimentos que produce inflamación. Entonces, ¿qué vamos a comer? Vamos a comer fibra, proteína y grasa. Y así se las canto a los pacientes y así nos los aprendemos en inglés y en español y es la fibra, proteína y grasa. Y fibra, proteína y grasa. Y si en tu plato hay fibra, proteína y grasa, y si lo masticas, no que lo tragues, nada de macchiatos, no, que te lo mastiques los alimentos y que sean naturales y orgánicos, con esto, de una forma muy simplificada, te estás haciendo un gran favor. Y voy a lo mismo, la amenaza no es el coronavirus, la amenaza es el estado de salud de tu cuerpo. Y si puedes asegurarte de consumir suficiente agua y tal vez una que otra bebida medicinal o uno que otro, o como un jengibre en la mañana, una infusión de jengibre con limón, bueno, pues entonces ya estás haciendo ese pequeño saltito o estás subiéndole un piso. Digamos, estamos ya todos en el lobby y entonces ahora sí con esto pues ya nos subimos a un primer piso, ¿no? Pero el lobby primero es antes que nada que tu cuerpo no reciba un daño y que a cambio de esto reciba alimentos que sí reconoce y que sí pueda procesar.